este segmento, que hemos destacado en este segmento, que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Para su aprendizaje en los siguientes años. Y también para que ustedes puedan distinguir algunas patologías durante su desempeño laboral como futuros colegas. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, doctora, la podemos observar. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar por anatomía de laringe. ¿Alguien me puede decir de los presentes alguna estructura familiar que pueden observar acá en este gráfico en forma de cuadrado? Lo que se le venga a la mente, esto es participativo. Todos nos podemos equivocar. Mientras más participan, más aprende el alumno. Yo solamente voy a escucharlo si participa. Si estoy equivocado o no, ya me dice el apellido, me dice el nombre, y esto es de forma participativa y vamos a ponerlos acá, quienes han participado. Doctora, buenas noches, Talía. Talía. Sí, para mí, como mencionó, lo familiar, o bueno, por si me parece la epiglotis, donde lo he visto muy frecuente para una tracectomía, para diferenciar. Epiglotis, ¿ok? Ok. Talía. ¿Cuál es tu apellido, Talía? Peña Velarde, doctora. Muy bien. ¿Qué otro órgano, qué otra parte de este segmento de laringio puedes observar en ese gráfico, en esa imagen? Allá también evidencio las cuerdas vocales, ¿no? Bueno, si dejo ¿Ya? avanzando un poco más, serían las verdaderas, ¿no? O las falsas. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere acompañar a Talía? Sí, doctora. Ahí también podemos ver la glotis, ponillo glótico. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Isabel ¿Tu apellido, Isabel? Castillo. ¿Isabel? Castillo. Ok, Isabel Castillo. Muy bien. La glotis. Muy bien. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Nos han dicho epiglotis, cuerdas vocales, glotis. Ok. Entonces, vamos a comentar acerca de este gráfico. Esta es una vista, ¿ya? Superior con con un equipo, que ya mañana hablaremos acerca de este equipo, ¿ya? Dentro de métodos exploratorios, pero efectivamente, lo primero que estamos viendo es la base lingual, que son estos segmentos. Me avisan si pueden ver el cursor negro. ¿Se logra ver? Okay. Entonces, esta es la base lingual, ¿ya? Esta es la base lingual, y yo voy avanzando, y si soy muy minuciosa voy a ver un pequeño pliegue. Este pequeño pliegue se llama pliegue gloso, lingual, gloso, epiglótico. ¿Ok? Entonces, y yo a los lados veo dos pliegues. ¿No es así? Estos lados, ¿no? Veo un pequeño pliegue y acá un pliegue en el cual se ve un poco más llamativo, se ve un poco más de la longitud del pliegue. Este pliegue se llama faringo epiglótico, derecho-izquierdo. Vemos efectivamente la parte superior de la epiglotis, pero la epiglotis tiene dos caras. Lo que estamos viendo es la parte superior de la epiglotis. No podemos ver en esta vista las dos caras de este órgano, de este cartílago, ¿no? Que son las dos caras, la cara laringea, que está en contacto o mira a las cuerdas vocales, y la otra que es la cara lingual de la epiglotis, ¿no? Que sería en este segmento, ¿no? Vemos una zona muy importante para nosotros los otorrinolaringólogos también, y que ya la flecha también lo está señalando, que se llama vallécula. Vallécula.
que son unos segmentos en forma sacular, ¿ya? Aproximadamente la distancia es desde el pliegue faringoepiglótico hasta la base lingual, tiene una distancia de 1.5 centímetros. Luego observamos estos dos segmentos posteriores que se llaman aritenoides. Entonces, esto es una vista distal, todavía no me estoy acercando demasiado a todavía detallar cada segmento. Y bueno, acá tenemos a la faringe, ¿ya? Efectivamente, Isabel mencionó la glotis, y la glotis es el espacio, ¿no? La glotis es el espacio. Y ya Talía mencionó las cuerdas vocales, pero acá lo vemos así muy lejos, las cuerdas vocales, ya en otra diapositiva, en otro video, vamos a acercarnos un poco más. También vemos unos segmentos que se encuentran en la parte posterior, ¿no? Y bueno, que son, así a distancia, recesos piriformes. Todos estos segmentos los vamos a ver más cerca en los siguientes videos e imágenes. Todo lo que acabamos de hablar de forma participativa está escrito acá. Entonces, eso es lo importante, que ustedes participen para que ustedes puedan tener los conceptos mucho más claros. Entonces, acá tengo otra imagen en el cual ya me he acercado, ya me pasé la epiglotis. Ya me pasé los pliegues glosoepiglóticos y anítono-epiglóticos. Ahora estoy a nivel del segmento, cerca a nivel de la glotis, pero tengo una vista superior aún. Entonces, estas son las cuerdas vocales verdaderas, ¿eh? Y las cuerdas vocales verdaderas son las funcionales, son las que están en contacto. Como menciona acá, el borde anterior de la glotis, que es el espacio. Y ventrículos. Los ventrículos es un espacio localizado se encuentra aquí. Aquí no se ve muy, no nos hemos aproximado, esto es una imagen sacada de un libro del Atlas de Zatalov, entonces, pero es un espacio de forma de una hendidura que se encuentra entre la cuerda vocal verdadera, entre comillas, y lo que llaman cuerda vocal falsa. Alguien lo mencionó, pero le dicen cuerda vocal falsa por una de las patologías que en otro capítulo hablaremos, pero su nombre es banda ventricular, también llamado en algunos textos, como el Cummings, mencionan cuerda vocal falsa. ¿Y por qué le dicen cuerda vocal falsa? Porque hay una patología que está dentro de la neurolaringología, que es la parálisis cordal, en el cual esta banda ventricular actúa como un mecanismo de ayuda a la cuerda vocal paralizada, a la cuerda vocal verdadera. Y como ayuda, un mecanismo de compensación hace el mismo movimiento de la cuerda vocal, pero no es la cuerda vocal verdadera. Por ese motivo se llama cuerda vocal falsa, pero su nombre es banda ventricular. Entonces, el espacio entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa o banda ventricular se llama ventrículo. Muy bien. Vamos a observar un video, espero que corra, y luego voy a seguir llamando lista, me quedé en el número 20, y más, si quieren participar, con mucho gusto, yo los escucho. Atención con este videíto, por favor. A ver. ¿Qué parte de la laringe estamos observando en el video? Los que quieran participar, todos podemos equivocarnos. Aquí el que participa aprende. Y si tienen alguna duda, también lo pueden hacer. Si quieren preguntar, también lo pueden realizar. Doctora, disculpa, ¿el video está pasando en la misma diapositiva? Sí.
Ah, ya. Pensábamos que no estaba presentando. ¿No lo vieron? ¿No corrió? ¿Puedes poner otra vez, por favor? A ver. Muy bien, este segmento. ¿Ustedes observan el video? ¿Están corriendo? Sí. Ok, muy bien. Esa es una muy buena imagen. ¿Qué están viendo ahí? El anillo glótico. Anillo glótico. Anillo glótico. Ok, ¿alguien más? Doctora, yo veo las cuerdas vocales. Muy bien, cuerdas vocales. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Venadillo. 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 Ajá. Ok. ¿Y tu nombre, por favor? Graciela. Graciela. Muy bien, Graciela. ¿Qué otros segmentos de la laringe estamos viendo en ese video? ¿O están viendo ahorita en el video pausado? Lo que mencionan los ventrículos. Muy bien, ventrículos hemos visto hace un momento. Ok, ahí están. Se ve parte del ventrículo, sobre todo el segmento inferior del ventrículo. ¿Qué más? Porque luego vamos a hablar del video. Disculpe, ¿se puede ver los aritenoides? ¿Cuál es tu apellido y nombre? Martínez Eduardo. Martínez. Nelson Eduardo. Nelson Martínez. Perfecto, sí se ven los aritenoides. Están frente a ti. Muy bien. ¿Qué otro segmento más están observando? Doc, en la parte del video en la que pude ver, porque se me estaba cortando, hubo un momento en el que se observó también la glotis, pero de la parte, o sea, como antes de, para poder observar, es que se me cortó el video justo antes, pero lo vi la parte de la parte posterior de la glotis, algo así. O sea, Sí, se ve un se ve. cachito de la glotis. Ok, sí, sí, es la glotis posterior. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Doctora, ¿se puede ver la epiglotis también? Sí, Bueno, hemos- sería justo que tiene forma como de V volteada, creo, si no me equivoco, creo que es la epiglotis. sí, así es. ¿Cuál es tu apellido? Calizaya. Calizaya. Sí, Daniela. Daniela Calizaya. Ok. Doctora, Sí, también se doctora. puede ver los pliegues que había mencionado al inicio. Sí, sí, también se observa. Si alguien menciona algo y me dice, doctora, no me preguntó mi nombre, también me lo puede decir. ¿Ah? ¿Ya? Ya, yo soy Leticia Andrade. Ok, muy bien, Leticia. Yo soy Ruth Carranza. Ok, ya. Muy bien, entonces, en este video, vamos a retrocederlo. Muy bien, ¿qué vemos ahí? Vamos a hablar. Mencionaba los ventrículos, ¿y qué dije yo? Que el ventrículo era un segmento que está entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa, ¿no es así? Entonces, esto es el ventrículo. ¿Observan? ¿Dónde está la manito? Sí, es como un Segmento, espacito. ajá, y también se ve mucho más ancho en la parte anterior. Aquí en este video, en abducción, que es una función de los músculos intrínsecos, de los músculos abductores, que ya hablaremos ahora más adelante de esto para no confundirlos en este momento, no darle demasiada información. En este momento que estamos hablando de anatomía, todavía no entramos a músculos intrínsecos, vemos la parte de los ventrículos en este segmento. Entonces, acá yo veo con mayor notoriedad el ventrículo. Este es el segmento
anterior. Anterior. La epiglotis está anterior. Entonces, yo veo el ventrículo, sobre todo el segmento anterior, en la posición de abducción. ¿Ya? Las cuerdas vocales, bandas ventriculares, y aquí veo una parte de la cara, voy a sacar aquí en esta zona, en la cara, laringea de la epiglotis. ¿Ya? Mencionó su compañero Nelson los aritenoides. Aquí yo veo los aritenoides. Entonces, el pliegue arítono epiglótico es este segmento. El pliegue arítono epiglótico, que es un puente, así es. Perdón. Disculpen. Esto es el segmento interaritenoideo, porque se encuentra entre ambos aritenoides. ¿Ya? Entonces, nosotros también le decimos puente interaritenoideo. ¿Ya? El pliegue epiglótico se encuentra a ambos lados. Ahorita vamos a poner para poder explicarlos. Muy bien. ¿Ya? Aritenoides. Segmento posterior. Este es el segmento posterior. ¿Ya? Se habla de una glotis anterior y glotis posterior. Sí, es el segmento así en conjunto de la glotis. La glotis posterior me menciona o se relaciona con la vía respiratoria. Entonces, el segmento, la glotis posterior incluye a los dos aritenoides. Los cartílagos aritenoides se encuentran acá. Estos son los cartílagos aritenoideos. En sí es una mucosa, ahorita lo que vemos es una mucosa aritenoidea, pero debajo de esa mucosa aritenoidea se encuentran unos cartílagos llamados cartílagos aritenoides, que son pares. El pliegue ariepiglótico. Muy bien, ahí están los pliegues ariepiglóticos. Aritenoides y epiglotis. Entonces, aritenoides, pliegue que comunica la epiglotis con los aritenoides. Pliegue ariepiglótico derecho, pliegue ariepiglótico izquierdo. Este pliegue es muy importante y lo vamos a ver en la cuarta clase. ¿Por qué? Porque hay niños que nacen con una patología más frecuente de tipo congénita. ¿Y cuál es? Lo vamos a ver. Paladar hendido, ¿no? ¿Cuál? Paladar hendido y labio fisurado. A nivel laringio. Ah. Doctora, ¿podría haber atresias? Atresia laringea, sí hay atresia laringea, pero la atresia laringea, solo en algunos países todavía se hace las cirugías fetales, cuando se habla de atresia laringea, como intubaciones, ¿no? Todavía esos son ya intervenciones más complejas, ¿no? Ya es intraútero. Pero lamentablemente en algunos países la atresia laringea tiene una muy baja o nula sobrevida. ¿Okay? Hay una patología muy frecuente que ocupa el primer lugar dentro de anomalías congénitas de la laringe. ¿La laringomalacia? Muy bien. ¿Quién dijo laringomalacia? Ruiz Vargas Viviana. Ok. Entonces, ¿por qué menciono el pliegue? Todo se relaciona a la anatomía con las enfermedades. Entonces, es muy importante que ustedes reconozcan este pliegue aritenoepiglótico que une la epiglotis con los aritenoides, porque los pacientes, de acuerdo al grado de laringomalacia, van a presentar alteraciones de este pliegue. Mientras más tubular, más sintomatología. Por eso que en este grupo de pacientes con esta anomalía congénita, los pliegues aritenoepiglóticos son más circunscritos, son más convexos, son más tubulares y van a originar mayor sintomatología. Incluso el tratamiento quirúrgico es una resección de estos pliegues aritenoepiglóticos, pero eso hablaremos en la cuarta clase. Entonces, les presento al pliegue aritenoepiglótico, este segmento. Ok. Los recesos piriformes, acá se ven mucho más claros. Entonces, receso piriforme del lado izquierdo, receso piriforme del lado derecho. Recuerden que en las imágenes de video todo es a la inversa, porque el paciente está frente a ti y todo lo que está a la derecha del paciente va a ser lo que para ti está en el lado izquierdo. Este es el lado derecho de mi paciente y el lado izquierdo del paciente.
¿ya? Entonces, receso piriformes. Ya hablaremos acerca de métodos exploratorios y cómo evaluar los recesos piriformes para que sean vistos de forma adecuada. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Quieren ver de nuevo el video para que quede grabado en sus memorias? Hace un momento mencioné acerca de la vallécula, ¿no es así? La vallécula. El segmento que está aquí es muy importante reconocerlo, porque también hay muchísimas lesiones veninas localizadas en este segmento. Epiglotis. Cara laringea, y aquí logro ver algún pequeño segmento de la cara lingual. Doc, disculpe, ¿cómo se llamaba el plieguecito ese que está en la vallécula? Gloso epiglótico. Ah, ok. Hay un hueso, el único hueso que pertenece a la anatomía laringea, ¿ya? Que es el hueso yoides. Eso es muy importante reconocerlo porque el hueso yoides va a dividir dos grupos musculares, los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. ¿Y por qué es importante reconocerlos? Porque el cartílago tiroides se articula con el hueso yoides. ¿Por qué debo reconocer el hueso yoides? Porque las estructuras laríngeas, sobre todo la musculatura laríngea extrínseca, se apoya, se inserta en este hueso yoides. Y hay muchos procedimientos que nosotros tenemos que localizar, palpar el hueso yoides para poder palpar la laringe y poder ubicarla. Entonces, el hueso yoides lo vamos a palpar aquí, hacia ambos lados. Es muy fácil palparlo a nivel de los cuernos o la asta del hueso yoides, ¿ya? Entonces, tanto los cuernos mayores. Entonces, y de aquí podemos observar nosotros todo el órgano laringio. Podemos palpar y descender el órgano laringio. Entonces, el hueso yoides es un órgano de soporte, le da estabilidad hipofaringea. Como ya lo mencioné, está forma parte de la constitución del hueso, los cuernos mayores y menores. Y lo más importante para los otorrinos es que es la unión con el cartílago tiroides. ¿Por qué es la unión? Porque tenemos nosotros una membrana tiroidea. Y esta membrana tiroidea nosotros, que hacemos algunos procedimientos en laringe, nos sirve como punto de referencia para diferentes procedimientos en este órgano, ¿ya? ¿Alguien me puede decir cuántos cartílagos forman parte de la anatomía laringea? Ya hemos hablado de uno. Nos falta dos impares. Doctora. Ahí está la diapositiva. Son 3, doctora. ¿Me escuchas? Sí, ya los he escuchado. Muy bien. Muy bien. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama al cartílago cricoides? ¿Cuáles son sus otros nombres? El de Adán y Eva, creo. O no sé si estoy equivocada. No me acuerdo. Manzana de Adán. No. Cricoides. Lo voy a mencionar, luego vamos a hablar de este cartílago. Bueno, como dice la diapositiva, tiroides, cricoides y epiglotis. Son los cartílagos impares. El cartílago más grande es el cartílago tiroides. Es lo que ustedes pueden palpar. Mencionaron la manzana de Adán, sí, pero es más notorio en el sexo masculino. El cartílago tiroides se puede palpar con facilidad en los niños, en los adultos, en los ancianos tiene una consistencia y hay segmentos de osificación a partir de los 20 años en adelante, ¿no? El cartílago cricoides también se logra palpar, y el que sí no se palpa, y no debería palparse,
me refiero es la epiglotis. Hay muchos pacientes que, bueno, ya esto en otros momentos de semiología, ¿no? La epiglotis es un cartílago impar y lamentablemente está accesible. Lo digo también a ustedes que son los alumnos que no se debería introducir el dedo, porque hay algunos que se introducen el dedo y lamentablemente es fácil de palpar la epiglotis. El cartílago tiroides se palpa en la parte anterior y lateral del cuello. El cartílago cricoides en la parte anterior y lateral del cuello. Entonces, estos son cartílagos impares. ¿Y cuáles son los cartílagos pares? Pues los aritenoides, que acabo de mostrarle un video. Los corniculados, que son bien pequeños, que se encuentran sobre los aritenoides. Y los cuneiformes, que se encuentran sobre los corniculados. Y que miden aproximadamente unos 3 milímetros. Los movimientos laringeos va a depender de un grupo muscular. La musculatura laringea intrínseca y la musculatura laringea extrínseca. Entonces, hablemos algo más de los cartílagos tiroides. Mencionaron la manzana de Adán. Bueno, se llama tubérculo superior, o tubérculo del cartílago tiroideo. ¿Ya? Es más notorio en el sexo masculino. Es un punto de referencia para nosotros, el tubérculo tiroideo. El cartílago tiroides, cara lateral derecha, cara lateral izquierda, hasta superior, hasta inferior, línea oblicua, que normalmente se insertan en músculos, el tubérculo tiroideo superior, tubérculo tiroideo inferior, bueno, ya lo mencioné, la cara derecha, el notch superior, que es en este segmento, ¿ya? Que es prácticamente la angulación, es la angulación del cartílago, ¿no? Y notch inferior, como le dije, angulación. Y lo que mencionaron es la manzanita de Adán, o la prominencia, bueno, nosotros le llamamos prominencia laringea. La epiglotis, que es un cartílago fibroelástico, ¿ya? Aquí podemos ver los aritenoides, el cartílago aritenoide, la cara posterior del cartílago cricoides, pero acá vemos la cara posterior del cartílago cricoides, los corniculados y los cuneiformes, que son mucho más pequeñitos. ¿Ya? Doctora, disculpe, el cuneiforme es el de Risberg, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuál es tu apellido? Martínez. Ok, Nelson. Sí, correcto. Ok, Nelson. Muy bien, Nelson. Entonces, el cartílago cricoides para nosotros es muy importante, porque esto va a variar de diámetros en el niño, en el infante, en el neonato, en el adulto. Y el cartílago cricoides es el soporte de su glotis. Entonces, la subglotis es un espacio que se encuentra por debajo a 1 centímetro de las cuerdas vocales. Tiene una superficie superior. La superficie superior se va a articular con los cartílagos aritenoides. ¿Ya? Este es el segmento a nivel posterior, segmento posterior y segmento anterior. Los posterolaterales va a articular con cuernos inferiores del cartílago tiroides. Entonces, segmento posterior, y en este segmento posterior se encuentra el músculo, el crico aritenoideo posterior. ¿Y por qué es importante el crico aritenoideo posterior? Porque es el único músculo abductor. Y se encuentra en la parte posterior del cartílago cricoides. También le dicen al cartílago cricoides, si es una pregunta, le dicen en forma de anillo. Porque tiene el aspecto, tiene la forma de anillo. ¿Ya? Los cartílagos aritenoides tienen forma de pera. Estos son los cartílagos aritenoides. Es muy importante porque en su base se van a insertar dos procesos, el proceso vocal, que es donde es el soporte de las cuerdas vocales, y el proceso muscular, que me permite al girar y aducir las cuerdas vocales. Entonces, el aritenoides tiene un componente muy importante de soporte a nivel de las cuerdas vocales. Y tiene un movimiento en abducción, en aducción,
en rotatorio también cuando queremos hacer algún otro tipo de procedimientos. Las membranas fibroelásticas, o llamadas también membranas de barrera. Esto tiene mucha importancia en relación también sobre la diseminación de algunos procesos oncológicos, pero acá solamente lo voy a mencionar. El cono elástico tiene muchos componentes. Cuando nos hablan de barreras o membranas fibroelásticas es como el soporte y la división. Soporte y división. Protección, soporte y división. Entonces, aquí es muy importante mencionar el cono elástico. Y dentro del cono elástico hay otros segmentos más como el ligamento de Broglie, ¿no? El cono elástico se encuentra en la parte inferior. Cono elástico, cuerda vocal. Cono elástico, cuerda vocal. Y al final del cono elástico normalmente se llega a insertar a nivel de la comisura anterior, que es un segmento, que en otro video lo voy a mostrar. Entonces es así. Y esto es muy importante para ciertos tipos de tumores y en su diseminación. Por eso que estas membranas es importante saberlas y conocerlas. Y la membrana cuadrangular es el soporte de todos los segmentos supraglóticos, de la supraglotis. La laringe hay otra clasificación en la cual se clasifica en supraglotis, glotis y subglotis. Bueno, la musculatura laringe intrínseca en generalidades nos permite la movilidad de las cuerdas vocales, nos permite movimientos fisiológicos. ¿Y cuáles son los movimientos fisiológicos? Entonces, el efecto de la tos es un movimiento fisiológico. El efecto de la respiración es un movimiento fisiológico. El efecto del habla es un movimiento fisiológico. De la resonancia de la fonación es un efecto fisiológico. El efecto del laringoespasmo es un efecto fisiológico. El reflejo aductor laríngeo es un reflejo fisiológico. El reflejo cardíaco laríngeo es un reflejo fisiológico. Entonces, de más a menos lo acabo de pronunciar. Las cuerdas vocales no solamente se abren, también se cierran. Entonces, es un movimiento tridimensional más cambio de la forma. La cuerda vocal es más corta en un niño. La cuerda vocal tiene una tensión y una longitud mayor en el adulto. Y eso influye mucho en la calidad de voz, en la resonancia de la voz. Bueno, el músculo cricoaritenoideo. El músculo cricoaritenoideo, aquí ya estamos hablando algunos segmentos más, alguna información adicional más. Como lo mencioné hace un momento, que era el músculo cricoaritenoideo posterior, era el único músculo abductor. Abductor. ¿Ya? Se encuentra en la parte posterior del cartílago llamado en anillo o cartílago llamado cricoideo. ¿Ya? Origina una rotación externa del aritenoides, que es la abducción, como ya lo mencioné, de la glotis, ¿no? Y tiene pues dos segmentos, una lateral y una porción recta. En los cadáveres, ahorita estamos en la parte teórica, esto normalmente hay que disecarlo con mucho cuidado, porque las fibras son muy delgadas. Normalmente te encuentras con unas fibras longitudinales y unas fibras transversas, ¿ya? Y esto tiene un grosor una longitud aproximadamente de la parte superior a la parte inferior de 1 centímetro hasta 1.2 centímetros. Y el cartílago cricoides, dependiendo de la edad, puede medir desde 1.5 hasta 2.5 centímetros, sabiendo que en la parte posterior tiene una longitud mayor y en la parte anterior una longitud menor, ¿no? Para nosotros es muy importante la parte posterior en los casos de ciertas patologías para lograr la infiltración. Por eso que es muy importante saber la localización de este músculo que es abductor. Y en la parte anterior lo palpamos, sí se logra palpar, pero mide aproximadamente 1 centímetro. Y es muy importante palparlo porque estamos nosotros en contacto con las membranas, que sería la membrana cricotiroidea, y la parte inferior, que es la membrana cricotraqueal. Entonces, sí se logra palpar en el cuello esta membrana, pero tenemos que considerar que la parte anterior de cricoides tiene una altura de aproximadamente de menos de 1 centímetro. El cricoaritenoideo lateral. El cricoaritenoideo es un aductor. Todos los demás músculos son aductores. Es un aductor primario de la laringe. Su origen es en la cara
lateral del cricoides, se inserta en el proceso muscular del aritenoides, ¿no? Y su función es la rotación medial de los procesos vocales. El músculo tiroaritenoideo. El músculo tiroaritenoideo es el músculo de las cuerdas vocales. Es un músculo que me va a originar una tensión. También es un músculo aductor, pero lo que me va a originar mayor es la tensión de las cuerdas vocales. Ya en los métodos exploratorios vamos a ver cómo se tensa las cuerdas vocales para poder, durante ciertos ejercicios, para poderlo observar una mayor longitud de esto. Entonces, estos son los músculos los músculos tiroaritenoideos. Está. El músculo cricotiroideo. Se encuentra en la parte anterior, tiene dos fibras, tanto la fibra longitudinal corta y una fibra longitudinal más larga, aumenta la longitud y tensión de las cuerdas vocales. El músculo interaritenoideo es un único músculo laríngeo impar y moviliza los aritenoides hacia la parte posterior. Los músculos extralaringeos, ¿ya?, de una musculatura laríngea tienen algunas funciones. Van a elevar y deprimir la laringe. Van a originar un movimiento anterior y posterior. Aducen, abducen, van a tensionar las cuerdas y contraen la supraglotis. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los elevadores, los músculos elevadores de la laringe. El miloyoideo, el digástrico y el estiloyoideo. ¿Y cuáles son los depresores laringes? El homoyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo. Doctora, una pregunta. Sí. De la diapositiva anterior, pues, esos eran los músculos extrínsecos, ¿verdad? Y lo anterior eran los intrínsecos. Los primeros son los intrínsecos. Gracias. Okay. La inervación sensitiva está mediada por el nervio laríngeo superior. Es rama del nervio vago. El nervio laríngeo superior es lo que me va a dar el famoso reflejo de la tos, el reflejo tusígeno. La sensación del cuerpo extraño también participa en esta percepción de algunas personas. Entonces es el nervio laríngeo superior. Cuando tenemos ataques de atragantamiento, ¿no?, que suceden en algunas personas por la fase faríngea, la deglución, lo hacen muy apresurada, entonces el nervio laríngeo superior es el de protector de la vía aérea. Es el que normalmente entra en contacto a nivel de las bandas ventriculares o, como lo dije, cuerdas vocales falsas, ¿no? Y es el que protege la vía aérea ante cualquier estímulo. Tu reflejo de tos porque tomaste agua y estuviste hablando lo debes gracias al nervio laríngeo superior. Y el nervio laríngeo recurrente es el nervio motor. Es el que inerva todos los músculos intrínsecos de aductores. Y los aductores son los que me cierran, lo que van a cerrar las cuerdas vocales. Y algunos van a originar la tensión de estas cuerdas vocales. La parte motora va a ser dependiente del nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente, lado derecho, lado izquierdo, patología más frecuente afectada, la del lado izquierdo, es el motor de esta movilidad, de estas funciones de que la cuerda vocal empieza a cerrarse, ¿no? Va a tener varias ramas, tiene muchas ramificaciones. Sí, es un segmento que tiene un trayecto que desde la base del cráneo, luego pasa por el callado aórtico, luego ingresa a nivel de la cara lateral del cartílago tiroideo y luego da ramificaciones a ambos lados, lado derecho, lado izquierdo. Y sobre todo a nivel de la banda ventricular, a nivel de los músculos
todos los músculos intrínsecos van a ser inervados por este músculo. Por eso que es muy importante cuando se tiene una patología en especial, o en el caso de parálisis bilateral, ¿no? Que es otra enfermedad que posiblemente la vayamos a tratar groseramente en la tercera clase, ¿ya? Entonces es muy importante. Entonces vamos a enfocarlo de forma dinámica, ¿ya? Este movimiento que están observando ustedes en este videíto de las cuerdas vocales es gracias a este nervio, al nervio laríngeo recurrente. Y esa vibración de esas cuerdas vocales también participa en el nervio laríngeo recurrente. Ok. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta. Hace un momento usted mencionó los ligamentos intrínsecos. Lo que no sé es por qué no está ahí el ligamento vocal. O no entiendo, tal vez ya no se considera, hay una actualización, no sé. Ya. El ligamento vocal. A ver. El proceso vocal es la parte inferior. Vamos a ponerlos acá, ¿ya? El ligamento vocal forma parte de una clasificación de la lámina propia. Y otra cosa, otra parte anatómica es el proceso vocal. Lo que detallamos, lo que hablamos hace un momento eran paredes o membranas fibroelásticas. Que eran los segmentos que van a dividir o van a proteger. En este caso mencionamos a dos, que era el cono elástico y el otro que era la membrana cuadrangular. Es como en tu habitación tienes dos paredes. Ya, en cambio de las dos paredes son tus membranas. Y el ligamento vocal forma parte de una clasificación distinta, que vamos a hablar de la lámina propia, sus tres capas, y luego hablamos del ligamento vocal, y luego sigue el músculo tiroaritenoideo. Entiendo, gracias, doctora. Ok, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Si hay dudas, con mucho gusto, para poder interactuar. Las membranas, membrana cuadrangular, cono elástico, ligamento de Breuil, comisura anterior, los ioepiglóticos, son 5 membranas que son muy importantes, que actúan como barreras. Si yo, en algunos pacientes que desarrollan, por ejemplo, cáncer glótico, se localiza a nivel de la glotis, pueden diseminarse de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Europea, hasta grado 4, grado 5, 5A, 5B, entonces, pero pueden abarcar la parte interna del cartílago tiroideo. Entonces, hay un segmento en el cual se llama el ligamento, el cono elástico y el ligamento de Breuil. Son medidas de soporte, son barreras. Ya llegó el cono elástico, llegó el ligamento Breuil, ya no es T2, T3, ahora es T4. Barreras, membranas, me van a separar los segmentos. Acá estamos viendo lo normal, lo estoy mencionando. Y la otra pregunta del ligamento vocal va en otra clasificación, que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien han entendido la explicación?
Correcto, Todo doctora. claro, Sí, doctora. doctora. Ok, muy bien. Si no queda claro, me avisan para hacerle otro tipo de ejemplo y puedan entender. ¿Ok? Más sencillo. Pero sí se entendió la explicación, ¿no? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a pasar a un segmento muy importante. La lámina propia de la cuerda vocal está compuesta por 3 capas. Esa es una visión microscópica, ¿ya? Vamos a describirla de forma... en una conclusión son propiedades prácticamente celulares, son descripciones celulares, ¿ya? Pero ¿por qué nos interesa saber acerca de la lámina propia de la cuerda vocal, no? ¿Por qué nos interesa saber esto? Ya mencionaron acerca del ligamento vocal, ¿no? He escuchado de un ligamento vocal. Entonces, la lámina propia es muy importante porque esto nos va a dar las vibraciones de la cuerda vocal y por eso que es importante saberla. La lámina propia es un componente líquido, pero este componente líquido gelatinoso tiene unos subcomponentes que son colágenos, que es fibroblasto, que es elastina, que son células, que hay polimorfonucleados también. Entonces, tiene 3 segmentos: capa superficial, capa media y capa profunda. La capa más gruesa, ¿ya? La capa más gruesa es la capa media. El grosor es del 50 a 60%. ¿Ya? Tiene mayor cantidad de colágeno y mayor número de fibras elásticas. La capa superficial, que sería esta, ¿ya? Esta es la capa superficial. Bueno, la primera capa muy delgada es epitelio escamoso. Entonces la capa superficial o el espacio de Renke. Entonces, está compuesto por fibras de colágeno distribuidas y tiene el 13% de espesor. La capa media, o la capa también intermedia, es una de las capas más importantes, no solamente por su grosor, sino porque tiene el colágeno de una manera distribuidas, tiene mayor fibras elásticas y le da como el soporte. Es como que le da el vaivén a estas cuerdas vocales cuando se mueven, cuando estamos fonando, es el mecanismo de mayor movimiento, no solamente por el grosor, sino por los componentes que tiene esta lámina propia en el segmento intermedio. Y la capa profunda, que también es en la parte de un 26 a 30% del grosor de la lámina propia, pero acá tiene unas sustancias mayores de soporte. Ya tiene bandas de fibras de colágeno más organizadas, más densas, le van a dar más soporte. Pero ¿por qué es importante saberla? O saber estos datos. Porque en la capa intermedia es la que me va a dar esa vibración de las cuerdas vocales. Es la que me va a dar ese movimiento en vaivén de las cuerdas vocales. Entonces, esto corresponde a lo que es la lámina propia, ¿ya? Y luego tenemos nosotros lo que viene a ser dime, te escucho. Doctora, una pregunta. Entonces, en ese caso, la capa superficial sería la que es donde, bueno, se podría originar los trastornos de la voz. El edema de Renke, le dice edema de Renke porque una de las patologías más frecuentes están localizadas dentro de las primeras capas de este segmento. Así es. Las lesiones más importantes, como las lesiones exudativas o las lesiones traumáticas, se localizan a nivel de estos segmentos, sobre todo los nódulos. Ah, ya. Luego tenemos nosotros al ligamento vocal, que fue una pregunta. Y el ligamento vocal está constituido por 2 segmentos, que es la capa profunda de la lámina propia. Y por último tenemos al músculo vocal, que llamado también músculo tiroritenoideo. ¿Se entendió? Sí. Doctora, una pregunta. Es decir, ¿la capa profunda es el ligamento vocal? La capa profunda forma parte del ligamento vocal. Ah, forma parte de. Así es. No. Ok.
Y el último es el músculo tiroaritenoideo, que es el músculo vocal. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, Doctora, doctora, disculpe, en el manual de CTO menciona dos músculos tiroaritenoideo, uno medial y uno lateral. ¿El músculo vocal cuál sería? ya. Vamos a ver. Lo vamos a colocar en esta diapositiva. Medial, lateral. Medial, lateral. ¿Cuál sería? ¿Cuál? El. Medial. Así es, el medial. El medial. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya. Fisiología laringea. Hace un momento mencioné acerca de la función más primitiva. Entonces, es la de esfínter. Y la función más primitiva es evitar el paso de lo que no sea aire hacia los pulmones. Es el efecto protector, lo que nosotros mencionamos como protección de la vía aérea. Entre otras funciones es el mecanismo de la tos, maniobra de Valsalva, regulación del flujo aéreo de los pulmones. Entonces, la fisiología laringea es muy compleja. Tiene diferentes funciones. No solamente es la de la voz, que es fonación, respiratorio y protección de la vía aérea, sino que tiene muchísimas otras funciones adicionales. La regulación del flujo aéreo de los pulmones es muy importante saberlo, porque hay una presión a nivel de la tráquea, luego que asciende a nivel de la subglotis. Y esto es muy importante en ciertas patologías que ahora hemos tenido por los antecedentes de pacientes por COVID, en el cual se ve una alteración de la regulación del flujo aéreo de los pulmones. ¿Ya? En estos pacientes, o en este grupo de pacientes, hay alteraciones a nivel traqueales y a nivel subglóticos. Y esta regulación proveniente de los pulmones del aire hacia la parte subglótica y luego laringe se ve alterada a través de ciertas patologías. La regulación del flujo aéreo está, intervienen acá la glotis, que es un movimiento que puede variar dependiendo de las necesidades del flujo aéreo. Entonces, en una inspiración hay un ensanchamiento y en la expiración hay un acortamiento. En una inspiración hay un ensanchamiento de la glotis y en una expiración hay un acortamiento de la glotis. ¿Ya? Esto es muy importante saberlo porque la glotis es el pasaje, es el espacio, pero es el pasaje del aire. ¿Ya? Ahora, hay muchísimas lesiones que pueden localizarse en a nivel de las cuerdas vocales y pueden obstruir este espacio, este pasaje, llamado glotis. El glotis es el espacio entre ambas cuerdas vocales. Entonces, si yo veo alterada el pasaje o este espacio de la glotis, voy a tener alteraciones tanto del ensanchamiento como del acortamiento. Y obviamente se van a alterar la inspiración y la expiración y originaría una alteración de la regulación del flujo aéreo. La abducción laríngea facilita la respiración. Entonces, y estas dos fuerzas nos van a ayudar mediante la tensión longitudinal en el esqueleto de la tráquea y mediante la contracción del cricoaritenoideo posterior, que es el músculo que se encontraba o que se encuentra en la cara posterior del cricoides. En la abducción, cuando hay un mayor esfuerzo inspiratorio y opresión en la vía aérea superior. El músculo tiroaritenoideo usualmente se encuentra inactivo durante el sueño y la respiración basal.
y se encuentra activo, y esto cuando se encuentra activo va a originar una respiración consciente, que va a ser regulado durante un patrón de flujo expiratorio. Y en la aducción hay una mayor resistencia transglótica, que produce una presión mayor al final de la expiración de las vías aéreas inferiores. Todo lo que acabo de mencionar forma parte de la regulación del flujo expiratorio. Bueno, también presenta la laringe diferentes números de receptores sensitivos. Mencioné al inicio de la presentación que teníamos, bueno, que la laringe tiene muchísimos factores cardiorrespiratorios, ¿no? Entonces, esto va a influir en la función respiratoria y cardiovascular. ¿Qué pasa cuando hacemos una inadecuada manipulación? Por ejemplo, nosotros vamos a activar los receptores sensitivos que se encuentran localizados sobre todo a nivel de la banda ventricular, a nivel subglótico, a nivel de la cara inferior de las cuerdas vocales. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo manipular mis cuerdas vocales? ¿Cómo yo puedo manipular mis cuerdas vocales? ¿Alguien quiere participar? ¿Cómo manipulo yo mis cuerdas vocales? ¿O qué hace un médico para manipular las cuerdas vocales? Alguien por ahí dijo traqueotomía. Ahí es de la presentación. Doctora, de manera pues directa, física, Claro. Ajá. sería en la parte de la intubación. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Salas, doctor. Arnold Salas. Ok, Arnold Salas. Cuando nosotros colocamos un tubo endotraqueal, que aproximadamente el tubo endotraqueal mide 22 a 25 centímetros, que son los tradicionales que tenemos acá en Perú. Hay algunos que tienen los tubos endotraqueales laringeos que miden más de 30 centímetros aproximadamente para lograr una mejor ventilación. Nosotros, cuando se coloca el laringoscopio rígido, cuando hacemos los primeros pasos de una intubación endotraqueal y chocamos con las estructuras de la banda, normalmente lo que se va a originar o manipulamos esto, ¿qué originamos en el paciente? Una taquicardia. ¿Es así? Y siempre nos preguntan, ¿y por qué tiene taquicardia? Bueno, fue porque hubo un reflejo. Se liberó un reflejo a nivel de los receptores sensitivos que se encuentran localizados. Entonces, por eso que muchos de los pacientes lo que van a sentir es una respuesta inmediata, que es un incremento de la frecuencia cardíaca. Ahora, respuesta a una estimulación mecánica laríngea, lo que acabo de mencionar. El laringoespasmo. El laringoespasmo es un cierre abrupto y prolongado de la laringe. Y el reflejo aductor laringio es un cierre rápido y de corta duración de las cuerdas vocales verdaderas. ¿Cuándo sucede un reflejo aductor laringio? Rápido, cuando uno ingiere líquido. Es un reflejo aductor laringio y protector. Es un cierre rápido y de corta duración de las cuerdas vocales verdaderas. Y el laringoespasmo ya es algo mucho más, ya es una contracción. El laringoespasmo es una contracción de los músculos, a nivel sobre todo de las bandas ventriculares como mecanismo de barrera. ¿Ya? Hay una contracción, el laringoespasmo puede durar incluso muchos, entre segundos, 30, 40 segundos el laringoespasmo. Y muchas veces tenemos que usar técnicas para que no poder evitar este reflejo, ¿no? Que es normalmente originado por las terminaciones sensitivas, ¿no? Y esto es una de las funciones fisiológicas de la laringe. Pero sobre todo actúa como un método protector. Todos estos dos reflejos es como método protector de la vía aérea, ¿ya? Entonces, estamos como que subdividiendo en sí el reflejo protector, protección de la vía aérea, sí, pero ¿cómo se produce la protección de la vía aérea? A través de diferentes mecanismos, de los reflejos sensitivos laringeos, ¿ya? ¿Y cuáles son el efecto protector de la vía aérea? Mediante otros mecanismos que pertenecen a este efecto, que es el laringoespasmo y el reflejo aductor laringeo. Por ejemplo, en esta diapositiva se ve el laringoespasmo. El paciente está con una, puede ser en este caso un modelo, un ejemplo de un tubo endotraqueal laringeo, ¿ya? Hay unos tubos más específicos, más largos, de longitud mayor,
Pero en este caso, pues hay un cierre de aspecto tubular en el cual ya las cuerdas vocales van a originar un cierre abrupto de estas estructuras. Igual también la epiglotis, entonces como un aspecto tubular. ¿Ya? Es una imagen más o menos similar a lo que se ve a un laringoespasmo cuando nosotros pues estamos observando, ¿no? Lo que sucede ya en el paciente bajo una manipulación, ¿no? Y ya lo otro que es el reflejo cardiolaringio, que es la alteración de las frecuencias cardíacas. Incluso incrementa la presión arterial, ¿ya? Pero es un efecto que es reversible rápidamente. Hay otros factores, por ejemplo, en el caso de apnea, es una respuesta exagerada a la estimulación laringea. Esto es otro efecto, ¿ya? Es un efecto protector de la vía aérea, evita la aspiración de material estimulantes a la vía respiratoria inferior. Ocurre en respuesta a agentes químicos, como en niños menores de 6 meses, por ejemplo, ingesta de agua, por ejemplo, en el caso de, ya sea por ingesta de líquidos, que van a originar esto en casos de apneas prolongadas, o en el caso del paciente adulto, ¿no? Que es una tos muy fuerte, muy persistente, ¿no? O vigorosa. Bueno, los reflejos circulatorios lo acabamos de mencionar, es una estimulación laríngea originando pues cambios no solamente de la frecuencia cardíaca, sino y acá está el ejemplo más clásico, ¿no? Cuando hacemos una intubación endotraqueal. El mecanismo del habla. En el mecanismo del habla hay varios factores mecánicos, aerodinámicos, expiratorios, cambio de presiones. Pero para hablar del habla tenemos que primero saber que para la emisión de sonidos participan la laringe, ¿no? Que es el órgano fonatorio, los pulmones a través de gradiente de presiones de un circuito expiratorio, el diafragma, los músculos del cuello. ¿Por qué es importante los músculos del cuello que participan también? ¿Participan los músculos del cuello en la pronunciación? Sí, participan. Para una adecuada pronunciación, sí participan. Los músculos que se encuentran, los músculos extralaringeos participan, doctora, sí participan los músculos extralaringeos. Sí, pero por si están afuera de las cuerdas vocales, participan los músculos extralaringeos. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de elevar esta musculatura laringea. Entonces, la musculatura laringea, el órgano laringeo, normalmente se encuentra en una posición central y debería ser normalmente no ascendida, sino debería ser central y descendente. Entonces, en algunas enfermedades, por ejemplo, de tipo ya funcionales, en el cual no hay patología orgánica, hay contracción de los músculos extrínsecos e intrínsecos, que van a alterar la calidad vocal. Y los músculos extrínsecos también colaboran con la emisión, participan en la emisión vocal, en la pronunciación, en el habla. Por eso que hay pacientes que presentan alteraciones de los músculos extrínsecos. Entonces, y el tremor vocal es una patología de los músculos intrínsecos. Pero hay disfonías espasmódicas, hay disfonías por tensión muscular, habrán escuchado, de repente en alguna de sus sesiones o prácticas. Entonces, en esto es muy importante saber que no solamente son los músculos intrínsecos, también los músculos extrínsecos. El paladar blando, doctora, ¿participa en la emisión del sonido? El paladar blando también participa. ¿En qué casos? Una compañera de ustedes mencionó al inicio de la charla, dijo una patología, un diagnóstico. El paladar hendido. Así es, ¿no? Entonces, sí, el paladar es un resonador, nos ayuda a la resonancia vocal. Entonces, también participa. La lengua participa también en la emisión. Entonces, la laringe es un órgano fonatorio, pero mientras que el aire expirado sale desde la cavidad laringea hacia los demás segmentos superiores, está en contacto con el paladar, con la lengua. Entonces, ellos son resonadores. Con la úvula son resonadores y le van a dar esa resonancia a tu voz. ¿El labio también participa, doctora? Sí. E incluso muchas de las terapias para este grupo de pacientes que tienen alteraciones vocales, ya sea de forma orgánica o funcionales, muchos de los ejercicios son con participación
de los labios cuando queremos hacer terapia vocal en este grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, ya la fonación, el habla consta de 3 procesos. La fonación, que es la generación de sonido a través de la vibración de las cuerdas vocales. Y acá hablamos del efecto de Bernoulli. Entonces, el efecto de Bernoulli se viene a ser la emisión de este flujo expiratorio a través de las cuerdas vocales. Y es como las ondas del barco. Así es, efecto de Bernoulli. La resonancia es durante la inducción de la vibración del resto del tracto vocal, lo que acabamos de mencionar hace un momento, que hemos mencionado, que el paladar, que la úvula, que el paladar blando, el paladar duro, que los músculos bucinadores, todos ellos van a participar en la emisión del sonido, en este caso de la voz, ¿no? Entonces, son resonadores. Y la articulación, bueno, es una organización de la voz en palabra. Entonces, es compleja la emisión de la voz. No solamente desde la emisión expiratoria, desde los cambios de presiones a nivel subglótico, de cuando atraviesa las cuerdas vocales, desde que sale a través de los diferentes órganos de la faringe y luego a nivel de la cavidad bucal. Entonces, es un complejo de lo que nosotros podemos lograr hablar. Entonces, el órgano fonatorio por excelencia es la laringe, y los demás que acabamos de mencionar son los que contribuyen a darle resonancia a nuestra voz. Entonces, la fonación es un sonido, es un producido por la laringe cuando flujo expiratorio. Entonces, vamos a ver acá que también lo mencioné, que es una interacción entre fuerzas aerodinámicas y mioelásticas. Entonces, el cartílago tiroides, aquí estamos nosotros, el flujo expiratorio, los cartílagos aritenoides ahorita están en movimiento, en aducción, hay una mayor tensión, ¿no? La emisión de los flujos, muy bien, el flujo expiratorio, el efecto de Bernoulli, empuja las cuerdas vocales, como las olas, de forma así, de la parte superior e inferior, de forma vibratoria, y esto va a formar a nivel de un ciclo vocal. Vibración de las cuerdas vocales. Y esto es lo que conseguimos nosotros al momento de hablar. Entonces, la fonación es un conjunto de diferentes características. Entonces va a haber una adecuada aproximación de las cuerdas vocales. Hay un adecuado flujo expiratorio. Hay un adecuado flujo expiratorio. Hay una suficiente capacidad vibratoria de las cuerdas vocales. Capacidad vibratoria de las cuerdas vocales. Ah, doctor, usted habló de la lámina propia, entonces ahí se encuentran las lesiones exudativas. Sí, se encuentran las lesiones exudativas. Como los nódulos, sí. Entonces, si yo no tengo una suficiente capacidad vibratoria, voy a tener una voz ronca en pacientes que tienen nódulos. Y ya más subepitelial en los pacientes que tienen pólipos. Entonces, contorno favorable de las cuerdas vocales, por supuesto. Entonces, debo tener mis cuerdas vocales de formas homogéneas, los bordes libres, tienen que ser regulares, sí. Porque si tuvieran algún tipo de lesiones o formas de hendiduras, o entre otras patologías que lo hablaremos en otros capítulos, no tendría un contorno favorable de las cuerdas vocales y mi voz no sería la más idónea, estaría con una voz ronca o disfónica. Y el control voluntario a través del músculo cricotiroideo y el tiroaritenoideo de la longitud y tensión respectivamente de las cuerdas vocales. Entonces, capacidad de la vibración de las cuerdas vocales, homogeneidad, flexibilidad de la mucosa, integridad de la lámina propia. Cambios en la longitud y tensión de las cuerdas vocales van a producir inflexiones dinámicas de la voz. Entonces es muy importante cuando uno habla, tener hablar de forma armónica. Hay pacientes cuando no tienen una adecuada tensión o no hay una adecuada longitud, pues tienen una voz disarmónica. Entonces hay una voz distorsionada. Entonces hay una voz fatigada.
Entonces, es muy, muy importante escuchar la voz cuando el paciente o cuando la persona está hablando frente a nosotros, ¿no? Porque cambios de estas características, y no solamente, eso sobre todo la parte de longitud y tensión tienen que ver con patologías que se relacionan con disfonías de tensión muscular, ¿ya? Propiedades físicas de una laringe, rangos de tonos que pueden producir. En los niños la voz es mucho más grave, rango de tono más alto que la de un adulto. Ya. ¿Así tienen alguna pregunta mientras que voy tomando lista? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, hay personas adultas? Yo, por ejemplo, en la rotación que estoy teniendo hay un señor, un enfermero que es un hombre ya mayor, pero su voz es como de mujer. No entiendo, o sea, parece que tiene alguna patología, porque ya escuché a otras personas que tienen ese mismo timbre, pero no entiendo por qué si tenía alguna lesión. Ya. Si en el caso de que consideramos que no tuviera lesión, ¿ya? La feminización de la voz, o en el caso de tener una voz femenina, en el caso de hombres normalmente se debe más a la tensión. El músculo, lo que se tiene que hacer es, a nivel del músculo, a veces hay un acortamiento de la longitud del músculo tiroritenoideo. Recordemos que es el tensor. Entonces, hay una alteración de la tensión del músculo tiroritenoideo. Y esa alteración de la tensión nos va a dar una voz más femenina. Entonces, eso es uno. Dos, el cartílago. Forma parte también, la forma del cartílago también se encuentra como segundo o hasta tercera, como parte de la patología. Segundo es el músculo, el cricotiroideo, que es el músculo que se encuentra en la parte anterior entre cartílago tiroides y cricoides, que también es un músculo tensor. Entonces, una voz, entre comillas, feminizada, o hablamos feminización de la voz en algunos pacientes, es primero una patología, tenemos que considerar la forma, las características de esta voz y qué podíamos ayudarle en este paciente, ¿no? En esta persona, qué características tener. Ahora, también hay factores hormonales, ¿ya? Que van a contribuir también con esta voz armónica o voz aguda en este grupo de pacientes, ¿ya? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen la voz infantil, que tienen 30, 20 años y tienen voz de niño también. Entonces, es importante tener esto, es un manejo o un manejo mucho más completo, ¿no? Como un dosaje hormonal y una evaluación que ya veremos el día de mañana, pero más o menos les comento, visto el caso que acaban de mencionar, acerca de cómo evaluar la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, ¿cuál es la longitud de estas cuerdas vocales? Si yo me acerco y evalúo a través de mi fibroscopio y veo efectivamente, entonces, ¿se le puede ayudar al paciente a mejorar o que sea mucho más grave su voz? Sí, sí. Entonces, si yo sé que desde el punto de vista anatómico la tensión se encuentra más limitada o está alterada, pues lo que tengo que hacer es una cirugía de tipo de tiroplastía de tipo 3, porque va a incrementar la tensión de estas cuerdas vocales, en este caso del músculo, y a nivel del cartílago tiroideo ampliamos más para poder tensar y hacemos una sutura entre el cartílago tiroideo y cricoideo para poder mejorar esta tensión de las cuerdas vocales y ayudar a esta persona. Por eso que mencioné que no solamente es la tensión, ¿no?, de este músculo, sino también el cartílago, porque todas las cirugías que se hacen en favor de mejorar la calidad de voz en una voz feminizada es a nivel de una cirugía del cartílago tiroideo. Pero es importante también saber los antecedentes, saber la historia clínica del paciente, algún dosaje hormonal, ¿no?, para poder tener una evaluación mucho más completa y amplia, ¿no?, y un estudio obviamente fibroscópico, ¿no? ¿Alguna Doctora, otra ¿cómo pregunta? saberíamos si sería el problema, por ejemplo, en las cuerdas vocales o en lo que usted acaba de mencionar? ¿Cómo sería un problema en cuerdas vocales, por ejemplo? ¿Cómo En sería la... un problema de las cuerdas vocales?
Sí, o sea, ¿cómo sería su voz y el problema de las cuerdas vocales? ¿Cómo diferenciamos el problema de laringe? Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Es Andrade, Leticia. Ah, ya, Leticia. Vamos a ver acá el video. Con los ejercicios. Yo ahí que veo, ahí estoy diciendo a mi paciente que diga solamente la fonación, que me diga un I. Ahí solamente le digo que me diga un I. Ahí ya veo, epiglotis. Ahí las cuerdas vocales está tensando. ¿Cómo yo evalúo eso? Porque tengo que decirle al paciente, de acuerdo a su voz, en el momento de la exploración laringoscópica, los ejercicios para incrementar la tensión. Y yo veo en qué momento el paciente debería incrementar o mejorar las tonalidades de su voz durante el examen. Si yo veo que hay mayor tensión y el paciente no altera, yo sé que la longitud de ese músculo, en este caso, se encuentra alterada. Entonces, yo primero tengo que hablar con este examen a través de la fluoroscopía. Yo ahí en ese ejercicio, ahí cuando tú ves las cuerdas vocales, ahí me está tensando. Porque logro ver con mayor longitud sus cuerdas vocales, tanto de la parte anterior como de la parte posterior. Y otros ejercicios más, ya más dirigidos, en el cual se ve una mayor tensión de sus cuerdas vocales. ¿Y cómo yo sé cómo puedo ayudar? Porque esta cirugía fue diseñada por un cirujano plástico de las modificaciones del cartílago tiroideo. Todas estas cirugías se hacen a nivel del cartílago tiroideo. Y yo prolongo las cuerdas vocales, porque la mayor parte de las patologías, si es de tipo orgánica, se ayudan al paciente, ya con la modificación de estas cuerdas vocales. En este caso, este músculo. Hablemos del músculo, de este segmento muscular, ¿ya? Porque las cuerdas vocales forman parte de la lámina propia. Entonces, de este segmento muscular, yo puedo modificar esto con el cartílago. Yo puedo elongar la longitud con el cartílago. Puedo acortar la longitud también con el cartílago. Pero como lo dije hace un momento, tengo que ver también otros factores hormonales para que la cirugía sea beneficiosa para el paciente. ¿Cómo evalúo una tensión o cómo veo yo? El músculo no lo vas a ver en un examen. Lo que tú vas a ver es la tensión en un examen fibroscópico. La longitud máxima de las cuerdas vocales lo vas a ver en una fibroscopía. Porque hablamos un momento que músculos daban la tensión, que músculos daban la longitud. Lo que tú observas ahí es cuando el paciente hace una máxima tensión mediante un ejercicio que se hace durante una fibroscopía, que no solamente consiste en decir al paciente, y eso no es todo. Hay muchísimos más ejercicios en el cual yo evalúo una tensión. Uno de ellos es a través del fibroscopio, a través de una maniobra, ¿no? En que me diga una consonante muy aguda y yo tocar y palpar el cuello. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó clara la explicación? ¿Te confundí? ¿O quieres más información? No, creo que sí quedó claro, doctora. Gracias. Ok. Doctora, yo tengo una curiosidad. Ah, ya. Respecto al efecto de Bernoulli, el que hace este efecto propiamente son las capas, tanto la mediana, la profunda, o la superficial, o el mismo músculo. ¿Cuál de los dos en sí? Claro que se componen pues en un conjunto, ¿no? Pero de por sí, ¿quién es el que da el propio efecto? Porque nosotros no controlamos en realidad la cantidad de aire que va a salir, sino es que el tejido es el que... O sea, mi pregunta es esa, ¿no? La lámina propia. La lámina propia, Sí. sobre todo, ok. Sí, la lámina propia.
Bueno, Ok, ok. me quedé en el número 20, mientras que los demás compañeros van formulando sus preguntas. Almeida Cruz Samael. Creo que Almeida Cruz Samael. Hola, doctora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí, acá estoy presente. Ajá. Ok. Vaca Varías Maricielo. Villanueva Vargas Areli. Meléndez Montánchez Rosario. Ruiz Vargas Viviana. Meléndez. Meléndez. Ok. Viviana Ruiz Vargas. Presente, doctora. Ok. Viviana Ruiz, Alexandra presente. Valdés Calderón. Arnold Salas Núñez. Kimberly Presente, Cabello. doctora. Arnold. Doctora, también le envié el listado de los que están en Iquitos, por si acaso. Ok, Arnold. Gracias. Kimberly Cabello Tuco. Presente, doctora. Angeli González. Luis Bonifacio García. Álvaro Osorio Hidrogo. Matius Fiorine Santos. Doris Orrillo Rojas. Presente, doctora. Ok, Doris. Liz Ferreira. Giralde Herrera Inga. Nicole Monteiro. Jennifer Castro. Laisa Ferreira. Damaris. Laisa. Castro. Ok, Jennifer. ¿Escuchan con retorno? Sí. Con 3 segundos de diferencia en tiempo. No Creo creo. que algunos sí, tal vez por el internet. Laisa Ferreira. Damaris Valdés. Joshua Aguilar. Ana Rojas. Nicole Méndez. Presente, doctora. Nicole Méndez. Ok. Caroline Anunciasau. Frank Tinco. Gashuri Suxo. Álvaro Montalvo. Sharon Castro. Wendy Herrera. Presente, doctora Sharon Castro. Doctora, Wendy Herrera, presente. Ok, Wendy. Ruth Carranza. Doctora Sharon Sharon Castro. Sí, sí. Ok. Linda Jauregui. Presente, doctora. Oswald Prada. Heredia da Silva. Jennifer Pastor. Shirley Gómez. Jocelyn Vázquez. Isabel Castillo. Presente, doctora. Rocío González. Esteban Reyes. Sara Manco. Patrick Villarreal. David Soriano. Cristabel Grados. Meli Olarte. Anthony Vilches. Presente, doctora. Meli Olarte. Ok. Anthony Vilches. Daniela Calizaya. Doctora, disculpe, Presente, doctora llamó Daniela Calizaya. Nelson Matthews, doctora, ¿me llamó? Sí, he llamado a todos. Acá estoy, Nelson, ¿no? presente. Ah, Sí. doctora, también estoy. Presente, Mateus doctora, yo no Piri. estoy en su lista. Ok, no se preocupen. Doctora, Ni- no sé si no me llamó mi hijo, soy el alumno Lara, Ok, muy bien. a Ya, Jorge Lara, ya, gracias. Doctora Calderón también no estoy en la lista. ya, muy bien. Doctora Pinedo Guerrero también. Ya, muy bien, ya está. Doctora, a mí sí me llamó y respondí, pero no sé si me escuchó. Sí, sí te he escuchado, no te preocupes. Ok, gracias. Ramos Doctora Cotrina, Ramos doctora. Ramos Cotrina. Cotrina, no sé si está en la lista. Ya. A ver, a los que se han conectado y no escucharon la primera parte. Normalmente mis clases son dinámicas. Me gusta preguntar y que me pregunten. Si no quedó claro, siempre me gusta que estén preguntando para que queden claros. A mí me encanta la laringología, me encanta la laringe, me gusta la laringe y me gustaría también que ustedes aprendan. Por lo menos aprendan a diferenciar los segmentos.
cuando ustedes ven alguna estructura en unas rotaciones o estén en sus prácticas, sí, la doctora me dijo que eso se llama epiglotis, me dijo que la glotis, entonces, que aprendan a reconocer las estructuras. ¿Ya? Entonces, yo mañana, el día de la clase de métodos exploratorios, voy a preguntar a los pacientes así, y esa va a ser su asistencia. Entonces, ya tengo la lista, ya sé quiénes han participado el día de hoy, ya tengo los nombres de los que han participado, entonces, obviamente que ellos, aparte de la asistencia, ¿no? Se va a preguntar el día de mañana a los que no han participado el día de hoy, ¿ya? Y si tienen alguna duda, háganmelo saber, sin miedo. Y si se equivocan, acá todos se pueden equivocar. Nadie, nadie es genio, todos se equivocan, ¿ok? Entonces, participen, que es lo más importante. ¿Ya? Entonces, si quedaron algunas dudas, el día de mañana también las vamos a ver. Entonces, lo vamos a evaluar, lo vamos a repasar nuevamente, lo vamos a revisar. El objetivo es que ustedes salgan de este segmento de laringe mucho más interesados en este órgano, que no solamente es fonatorio ni protector de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, han conocido el día de hoy muchas más cosas que de repente desconocían y todas las funciones que tiene el laringe, que solamente la protección de la vía aérea o pasaje del aire, o bueno, nos ayuda a hablar, ¿no? Tiene muchísimas funciones y he tratado de resumirlo todo en estas diapositivas para que ustedes puedan entender este segmento, ¿no? El objetivo de este segmento es que ustedes estén informados y que les guste la laringología. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, me avisan el día de mañana, ¿ya? Entonces, el día de mañana nos toca desarrollar el tema de métodos exploratorios de laringe. Es un capítulo muy interesante. Aquí vamos a ver diferentes formas de desarrollar el tema. ¿Ya? Vamos a ver diferentes métodos que nos ayudan a evaluar la laringe, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, y al final de cada clase yo voy a colocar así una diapositiva y voy a llamar a 5 alumnos, como ahorita voy a hacer, y me van a dar 5 partes del segmento, ¿ya? Y ese es el promedio de nota del día de hoy de la noche. 5 alumnos, y que no son los que han participado, porque he mencionado cuáles son las partes anatómicas de la laringe. Entonces vamos a hacerlo un poquito más fácil, voy a ponerle en abducción. Ahí. Villanueva Vargas Areli. Está en Iquitos, doctora. Ok. Salas Núñez Arnold. Presente, doctora. Solamente un órgano, una parte de la laringe. Ok, Uno. doctora. Uno. Los aritenoides, que de por sí ¿Cómo? se ven más los cuernos corniculados que las aritenoides, pero ya, aritenoides. En esta imagen. Estás en el hospital y estás viendo esta imagen. Acá vemos muchísimas estructuras, solamente uno de esta estructura. Ok, pliegue interaritenoideo. Ok, ¿no? Pues no es aquel Doctora, que está... ¿cuerdas vocales? ¿Las Uno. cuerdas vocales? Cuerdas vocales, ya. González Villarreal Angeli. González Villarreal Angeli. No está, doctora. Ya. Doctora, ¿yo puedo participar? Joshua Aguilar. Aquí, doctora, presente. Dos estructuras. Bandas ventriculares. ¿Ya? Ujú. Dos ¿Más? estructuras. Ya. El cartílago o los cartílagos aritenoideos. Ya, muy bien. Jennifer Pastor. Jennifer Pastor. Meli Olarte. Dígame, doctora. 3 estructuras que estás observando ahora, la laringe. Ok, veo las cuerdas vocales falsas. Veo los huesos, los aritenoides.
Ah, ya, aritenoides. Huesos no vemos. Ya. Y bueno, si vemos un poquito mejor la parte posterior, está la epiglotis, ¿no? Entonces no se observa En esta no se- diapositiva, en esta imagen, ¿qué es lo que estás viendo? Puedes repetir, ¿eh? Vale repetir. 3 estructuras. A ver, las cuerdas vocales, los aritenoides y los cricoides. Una parte de adelante. ¿Cricoides? Vamos a una oportunidad más. Te falta uno. Está bien, cuerdas vocales, aritenoides y... La cara medial del aritenoides, ¿puede ser? Ya, pero es el aritenoides. La cara medial, cara lateral. Un segmento más de lo que estás viendo de la imagen. De la supraglotis. Ya, mejor de toda la laringe. Empieza con B chica y termina con O. Y en el medio es tri. Ventrículo. Ya. Ok. Ok. Perfecto. Muy bien. Buenas noches. Hasta mañana a las 7:30 de la noche. Estudien. Buenas noches, doctora. ¿Usted nos puede enviar las diapositivas para poder ir echando ojo y fijar lo que aprendimos hoy? Ya, claro que sí. Al delegado le voy a enviar la diapositiva, ¿ya? Ok, chicos. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Chao, chicos. Gracias, doctora. Cuídense.